¿Quién podría imaginar que el suave murmullo de las olas en Almuñécar, esa melodía ancestral que arrullaba la costa tropical, sería pronto ahogado por el rugido disonante de motores y el hedor del miedo? Parte 1. La sombra del escorpión. Capítulo 1. Amanecer en Puerto Carmesí. Doña Isadora Montenegro sorbió una delicada taza de té Earl Grey en su terraza, un balcón que se asomaba como un palco de honor sobre el Mediterráneo. A sus 70 años, con una melena de plata recogida en un moño impecable y unos ojos que habían escrutado el alma de la justicia española durante décadas, Isadora había encontrado en Almuñécar el refugio perfecto para una jubilación erudita. Su rutina era un bálsamo. Paseos matutinos por el Paseo del Altillo, una visita al mercado municipal para charlar con los vendedores de fruta tropical y tardes enteras dedicadas a sus libros y a la correspondencia con antiguos colegas, ahora esparcidos por el mundo. El castillo de San Miguel, centinela pétreo, parecía aprobar su serena existencia. Pero incluso en este rincón de Granada, donde el aroma de los jazmines se mezclaba con la sal marina, las sombras comenzaban a alargarse. Desde hacía unas semanas, un grupo de motociclistas, autodenominados los Escorpiones de Acero, había comenzado a dejarse ver y, sobre todo, oír. Sus máquinas, cromadas y ruidosas, rasgaban la tranquilidad del pueblo, especialmente al atardecer. Al principio parecían una molestia más, una tribu urbana en busca de atención. Pero pronto los rumores empezaron a serpentear por las calles encaladas. Pequeños peajes exigidos a los repartidores que usaban las carreteras secundarias hacia los campos de aguacates, una presencia intimidante en los bares más modestos, miradas que se clavaban con demasiada insistencia. Al frente de ellos un hombre corpulento, de rostro curtido y sonrisa depredadora, Mateo Domínguez, al que sus secuaces llamaban el Caimán. Isadora, con su instinto forjado en innumerables juicios, percibió la disonancia. Aquello no era simple gamberrismo juvenil. Había un patrón, una calculada escalada. El pueblo, aunque inquieto, prefería mirar hacia otro lado, esperando que la marea de cuero negro y acero se retirase por sí sola. Pero Isadora sabía que ciertas mareas, si no se les planta cara, acaban por engullirlo todo. Capítulo 2. La librería de los sueños rotos. Lucía Valdés era la joven y entusiasta propietaria del Olivo Lector, una librería café con encanto situada en una plazoleta cerca del ayuntamiento. Era un oasis de cultura y tranquilidad, un lugar donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las páginas antiguas. Isadora sentía un afecto especial por el lugar y por Lucía, nieta de una vieja amiga. Una mañana soleada de abril, mientras Lucía colocaba con esmero las novedades en el escaparate, la sombra del Caimán se proyectó sobre ella. Venía flanqueado por dos de sus escorpiones más corpulentos. «Bonito local, muchacha», dijo Domínguez, su voz con un deje de falsa amabilidad. «Una pena que estos tiempos sean tan inseguros. Necesitarás protección». Lucía, aunque menuda, tenía el temple de la gente de la costa. «Gracias, pero creo que nos las arreglamos bien, señor Domínguez. Almuñécar es un lugar tranquilo». La sonrisa del Caimán no alcanzó sus ojos fríos. La tranquilidad tiene un precio. Piénsalo. Y se marchó, dejando tras de sí un rastro de inquietud. Esa noche el Olivo Lector sufrió un ataque. El escaparate apareció destrozado, los libros esparcidos por el suelo, las mesas volcadas. No habían robado nada de valor. El mensaje era claro, intimidación pura y dura. A la mañana siguiente, Isadora encontró a Lucía con lágrimas en los ojos, intentando poner orden en el caos. La antigua magistrada sintió una oleada de fría indignación, una emoción que conocía bien. Examinó los destrozos con la minuciosidad de un perito forense. «Esto no es un robo, Lucía», dijo con voz queda pero firme. «Es una coacción, y no podemos permitirlo». La determinación en los ojos de Isadora, habitualmente serenos, brilló con una luz acerada. Capítulo 3. Las primeras notas. Isadora no era mujer de lamentos. Era mujer de acción, aunque sus armas ya no fueran los estrados del Tribunal Supremo, sino su intelecto, su experiencia y una red de contactos tejida con hilos de respeto y gratitud. Esa misma tarde realizó 2 llamadas. La primera fue a don Anselmo Rojas, su antiguo secretario judicial, ahora un jubilado de 75 años que vivía en la cercana Salobreña. Anselmo era la discreción personificada, con una memoria para los detalles que rayaba en lo prodigioso. «Anselmo, querido», comenzó Isadora, «necesito tu proverbial habilidad para encontrar agujas en pajares».
Un tal Mateo Domínguez, alias el Caimán, y su banda Los Escorpiones de Acero. Orígenes, miembros, negocios conocidos, cualquier cosa. Con la máxima discreción, por supuesto. Anselmo, al otro lado de la línea, apenas necesitó más explicaciones. Considere lo hecho, doña Isadora. La segunda llamada fue para Javi Herrera, un joven y brillante abogado de Granada, a quien Isadora había mentorizado en sus inicios. Javi, de 32 años, combinaba un idealismo inquebrantable con un agudo conocimiento de las nuevas tecnologías y las complejidades del derecho mercantil. «Javi, tengo un asunto que requiere tu talento», le expuso Isadora, relatándole el caso de Lucía. «Necesito que explores todas las vías legales posibles. Esto es extorsión, coacción, y quiero que lo documentemos todo». Javi, que profesaba una admiración casi reverencial por su mentora, aceptó sin dudar. «Cuente conmigo, doña Isadora. Les daremos donde más les duele, en la legalidad de sus actos». Mientras Anselmo y Javi comenzaban sus investigaciones, Isadora abrió un elegante cuaderno de cuero negro, uno de esos que usaba para sus reflexiones personales. En la primera página, con su caligrafía clara y precisa, escribió «Caso Escorpión, observaciones preliminares». La partida de ajedrez había comenzado. Parte 2, tejiendo la red. Capítulo 4, el eco del miedo. Unos días después, Anselmo se presentó en casa de Isadora con un delgado dossier. Su investigación, como siempre, había sido exhaustiva y discreta. «Mateo Domínguez, doña Isadora», comenzó Anselmo, ajustándose las gafas. 42 años. Origen mexicano, con algunos antecedentes por delitos menores en su país. Llegó a España hace unos 10 años. Los Escorpiones de Acero son una veintena, la mayoría con historiales similares, algunos españoles. Su base de operaciones parece ser un taller de reparación de motocicletas llamado Acero y Furia, en las afueras, y un bar anexo, el Aguijón Nocturno. Ambos registrados a nombre de testaferros, por supuesto. Isadora asintió, absorbiendo cada detalle. «Gracias, Anselmo. Es un buen comienzo». Javi, por su parte, llamó con noticias menos alentadoras. «Doña Isadora, el vandalismo es evidente, pero sin testigos directos que vinculen a Domínguez o a su gente con la exigencia de protección a Lucía, una denuncia por extorsión se quedaría coja. Necesitamos más». Y más era precisamente lo que el Caimán estaba proporcionando. Envalentonado por la aparente pasividad del pueblo, la banda intensificó su presencia. Las carreras ilegales por la carretera de la costa se hicieron más frecuentes. El rugido de sus motores, una banda sonora ominosa para las noches de Almuñécar. Otros pequeños comercios recibieron visitas amistosas, y el miedo, como una niebla fría, comenzó a filtrarse en el ánimo de la gente. Capítulo 5. El incidente del mercado. Una mañana, la tensión se materializó. Antonio, un agricultor que suministraba mangos y aguacates al mercado municipal, se negó a pagar el peaje que 2 escorpiones le exigieron en un camino rural. Horas después, su vieja furgoneta sufrió una avería accidental, los 4 neumáticos rajados. Antonio, hombre de campo, cayó por miedo a represalias mayores, pero la noticia llegó a oídos de Isadora a través de la pescadera, amiga de la esposa de Antonio. Isadora decidió visitar al comisario Miguel Romero, jefe de la Policía Nacional en la provincia, con quien mantenía una relación de respeto mutuo desde que Romero, años atrás, había asistido a un seminario de ética policial impartido por ella. «Miguel», le dijo Isadora con seriedad, tras exponerle la situación, «sé que tus recursos son limitados y que sin denuncias formales tienes las manos atadas. Pero esto está escalando. Te pido que estés especialmente vigilante. Esta gente no se detendrá por sí sola». Romero, un hombre honesto y trabajador, pero a menudo desbordado, asintió con preocupación. «Haré lo que pueda, doña Isadora, pero necesito que la gente hable, que denuncie». «Lo sé, Miguel, y en eso estoy trabajando», replicó ella, con una determinación apenas velada. Capítulo 6. La visita inesperada. Los soplones del Caimán no tardaron en informarle de que una vieja con ínfulas de gran dama andaba haciendo demasiadas preguntas. Una tarde, mientras Isadora leía en su terraza, el timbre sonó con insistencia. Era Mateo Domínguez, esta vez solo, pero su corpulencia llenaba el umbral. «Doña Isadora Montenegro, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa que no ocultaba la amenaza. «He oído que se interesa usted mucho por mis asuntos». Isadora lo invitó a pasar con una cortesía glacial. Le ofreció asiento y un vaso de agua, que él declinó con un gesto brusco. «Mire, señora»,
comenzó Domínguez, inclinándose hacia ella, Almuñécar es un pueblo pequeño, y a veces la curiosidad puede ser peligrosa, sobre todo para la gente de su edad. Isadora lo miró fijamente, sus ojos analíticos sin un atisbo de temor. Señor Domínguez, mi edad me ha proporcionado, entre otras cosas, un profundo conocimiento del Código Penal, y lo que usted llama asuntos en dicho código suele tener nombres menos amables: coacción, extorsión, asociación ilícita. ¿Le suenan? Una vena latió en la sien del Caimán. No esperaba aquella calma, aquella precisión verbal. Usted no sabe con quién se está metiendo, vieja. Al contrario, replicó Isadora, su voz suave pero cortante como el filo de una navaja. Creo que es usted quien no sabe con quién está tratando. Ahora, si me disculpa, tengo lecturas pendientes. Domínguez se levantó, furioso y desconcertado. Se marchó dando un portazo, más convencido que nunca de que aquella anciana era simplemente una excéntrica inofensiva, aunque molesta. Mientras él se alejaba, Isadora anotó en su cuaderno: contacto directo, arrogancia confirmada, subestimación total, proceder según plan. No había reconocido en él a nadie en particular, pero la interacción reforzó su estrategia. Si la what if del nieto se incluyera, este sería el momento de una primera sutil observación de un miembro más joven de la banda que acompañara a Domínguez, quizás uno con una mirada menos endurecida, que Isadora archivaría mentalmente. Supongamos que uno de los escorpiones que esperaba abajo, visible desde la ventana, era Rafael Rafa Soler, nieto de su difunto y admirado colega, el juez Soler. Una punzada de sorpresa y decepción la atravesó, pero su rostro permaneció impasible. Anotó mentalmente ese detalle también. Capítulo 7. Sembrando resistencia. Con la información de Anselmo sobre las irregularidades administrativas de Acero y Furia, Javi vio una primera brecha. Mientras tanto, Isadora, con la ayuda de Lucía, cuya librería se estaba convirtiendo en un discreto punto de encuentro, comenzó a organizar reuniones con otros comerciantes afectados. Al principio, el miedo era el sentimiento dominante. ¿Y si toman represalias? ¿Quién nos protegerá? Isadora escuchaba con paciencia. Luego, con la lógica implacable de sus años en la judicatura, les explicaba sus derechos, las posibilidades de las denuncias anónimas, la fuerza de una acción colectiva. Javi les ofrecía asesoramiento legal gratuito. El miedo es su mejor arma, les decía Isadora, pero la unión y la ley pueden ser las nuestras. Poco a poco, la semilla de la resistencia comenzó a germinar. Algunos seguían paralizados por el terror, pero otros, inspirados por la serenidad y la inteligencia de aquella mujer mayor, empezaron a considerar la posibilidad de luchar. Anselmo, mientras tanto, seguía tirando de hilos, descubriendo que Acero y Furia no solo tenía problemas de licencias, sino que también parecía ser un coladero para dinero de dudosa procedencia. Parte 3. La picadura de la justicia. Capítulo 8. Pequeñas victorias. Javi Herrera, armado con las pruebas de las irregularidades administrativas recabadas por Anselmo, presentó una denuncia formal contra Acero y Furia ante el Ayuntamiento y la Delegación de Hacienda. Consiguió una orden de inspección que se ejecutó con celeridad. El resultado fue una multa considerable por infracciones urbanísticas y falta de licencias de actividad, además del inicio de una investigación fiscal. No era un golpe definitivo, pero sí un pinchazo doloroso en el ego y las finanzas de El Caimán. La noticia corrió como la pólvora por Almuñécar, susurrada en los cafés y mercados. Por primera vez, los escorpiones no parecían invulnerables. Algunos comerciantes, antes temerosos, comenzaron a acercarse a Javi con más información, pequeñas piezas de un rompecabezas que Isadora iba encajando con paciencia. El comisario Romero, con la justificación de la investigación administrativa en curso, pudo intensificar discretamente la vigilancia sobre la banda, documentando sus movimientos y contactos. La red comenzaba a cerrarse. Capítulo 9. El plan de la noche de San Juan. El Caimán, enfurecido por la multa y la creciente osadía de algunos tenderos, decidió que era hora de reafirmar su poder de una vez por todas. Su plan era ambicioso y brutal. Una contribución obligatoria de todos los chiringuitos de la playa durante la noche de San Juan, la más concurrida y lucrativa del año. La amenaza era explícita. Quienes no pagaran verían sus negocios sufrir fuegos artificiales muy particulares. La información llegó a Isadora a través de Paco, el dueño de un pequeño chiringuito familiar, un hombre que, tras una de las reuniones con Isadora y Javi, había decidido que ya no podía vivir con miedo.
Le contó a Javi el plan de Domínguez, y Javi se lo transmitió inmediatamente a Isadora. «La noche de San Juan», murmuró Isadora, mirando el calendario. «Quieren convertir una noche de alegría en una de terror. No lo permitiremos». Era el momento de actuar con decisión. Capítulo 10. La villa. Los días previos a la noche de San Juan fueron de febril actividad en la discreta central de operaciones que era el salón de doña Isadora. Mapas de Almuñécar extendidos sobre la mesa, fichas con los nombres de los miembros de la banda, horarios, posibles rutas. Anselmo había conseguido más pruebas de evasión fiscal en los negocios del Caimán. Javi había preparado un dossier impecable, testimonios de comerciantes, algunos con identidades protegidas, otros dispuestos a dar la cara, informes de vigilancia de Romero, un meticuloso rastreo del dinero de las extorsiones que apuntaba directamente a Domínguez. Isadora revisaba cada detalle, cada posible contingencia. «La fuerza de la ley», Javi le dijo, «reside en la solidez de las pruebas. No podemos permitirnos ningún error». Con el dossier de Javi, el comisario Romero pudo finalmente solicitar y obtener del juzgado de guardia órdenes de registro para Acero y Furia y el Aguijón Nocturno, así como órdenes de detención para Mateo Domínguez y sus principales lugartenientes por asociación ilícita, extorsión continuada y delitos fiscales. La operación se llevaría a cabo durante la noche de San Juan, justo cuando la banda estuviera desplegada. Fue entonces cuando Isadora recordó a Rafa Soler, el joven escorpión, nieto de su admirado colega. No podía permitir que el legado de un hombre tan honorable se manchara por completo. A través de un contacto de Anselmo, hizo llegar a Rafa un mensaje anónimo y críptico. «Tu abuelo te enseñó que la justicia tiene memoria. Aún estás a tiempo de honrarla». No sabía si serviría de algo, pero su conciencia se lo exigía. Capítulo 11. Clímax en la noche de San Juan. La noche de San Juan envolvió al Muñécar en un ambiente festivo. Hogueras en la playa, música, el olor a espetos. Pero bajo la superficie la tensión era palpable. Los escorpiones de acero, liderados por un confiado Caimán, comenzaron su ronda intimidatoria por los chiringuitos, exigiendo su tributo. Pero esta vez algo era diferente. Cuando los primeros moteros se acercaron al chiringuito de Paco, se encontraron con la presencia discreta pero firme de una pareja de la policía local. Y mientras el Caimán intentaba amedrentar a otro propietario, su teléfono sonó. Era su abogado, balbuceando sobre una operación policial masiva en sus negocios. Simultáneamente, equipos de la Policía Nacional, coordinados por el comisario Romero y con el apoyo de unidades de la Guardia Civil que aseguraban el perímetro, irrumpieron en Acero y Furia y el Aguijón Nocturno. Los registros fueron minuciosos. Se incautaron libros de contabilidad B, dinero en efectivo de dudosa procedencia y algunas armas blancas. A Mateo Domínguez le fue notificada la orden de detención en plena playa, ante la mirada atónita de sus esbirros y los curiosos. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad furiosa. Varios de sus hombres, viendo la magnitud de la operación legal y las pruebas que se les presentaban durante los interrogatorios en comisaría, comenzaron a derrumbarse. Algunos, enfrentados a largas condenas, optaron por colaborar. En medio del caos en Acero y Furia, un joven agente notó un libro de contabilidad olvidado bajo una pila de papeles en una oficina secundaria. Contenía anotaciones detalladas de los pagos de extorsión. Nadie supo que Rafa Soler, tras recibir el mensaje y luchar con su conciencia, lo había dejado allí accidentalmente antes de desaparecer discretamente del lugar, aprovechando la confusión. No hubo disparos ni persecuciones espectaculares. Solo la maquinaria de la justicia, activada por la inteligencia y la perseverancia, desmantelando una red criminal pieza por pieza. Capítulo 12. El aguijón roto. Mateo el Caimán Domínguez pasó la noche de San Juan en los calabozos de la comisaría. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Testimonios, documentos, grabaciones de las cámaras de seguridad de algunos comercios que Javi había conseguido. Sus amenazas se habían vuelto impotentes ante el peso de la ley. En los días siguientes, la banda de los Escorpiones de Acero, descabezada y con varios de sus miembros clave colaborando con la fiscalía a cambio de reducciones de pena, se desintegró como un azucarillo en el agua. Algunos intentaron huir, pero fueron interceptados. Otros simplemente desaparecieron, buscando empezar de nuevo lejos de Almuñécar. El taller y el bar fueron precintados. El rugido amenazante de sus motos se silenció.
Parte 4. La calma después de la tormenta. Capítulo 13. Un nuevo amanecer. Almuñécar respiró aliviada. La caída de El Caimán y su banda fue la comidilla del pueblo durante semanas. Había sorpresa por la eficacia y la discreción con la que se había resuelto todo. Pocos conocían el alcance total de la intervención de doña Isadora, pero muchos intuían su mano firme y serena detrás de los acontecimientos. Lucía Valdés fue una de las primeras en visitar a Isadora. El Olivo Lector volvía a ser un hervidero de actividad, sus clientes habituales regresando con sonrisas y palabras de ánimo. «Gracias, doña Isadora», dijo Lucía con los ojos brillantes. «Nos devolvió la tranquilidad». Isadora simplemente sonrió. «La tranquilidad nunca se fue del todo, querida. Solo estaba esperando momento de volver a brillar». Días después, Javi le informó que Rafa Soler se había entregado voluntariamente. Gracias a su colaboración final y a la intercesión discreta de Isadora, que mencionó al fiscal el intachable historial de su abuelo, el juez Soler, Rafa enfrentaba cargos menores y una oportunidad real de enmendar su camino. Isadora sintió una punzada de melancolía, pero también la